Recuerdo que cuando era niño, mi padre me contaba historias de un lugar único en el mundo, de una sociedad que marcó un antes y un después, tanto en la antigüedad clásica como en la época moderna. Desde la ciudad en la que se forjó su imperio, partía una red viaria que llegaba hasta los confines del mundo conocido. Sus gobernantes vivían en palacios que rivalizaban entre ellos en apariencia, lujo y desmesura. Pero el eje del crecimiento de esta sociedad giraba en torno a un lugar que durante mucho tiempo traté de imaginar, hasta que realmente pudiese maravillar a mis sentidos con mi presencia y poder sentirme parte de su gran historia. Bienvenidos al Foro Romano y Palatino. Estoy aquí listo ya para empezar la visita. Vamos a ver qué se cuece o qué se cocía hace cientos y cientos de años en esta zona. Empiezo mi visita ascendiendo hasta la cima del Monte Palatino, donde según la historia, el 21 de abril del año 753 a.C. se fundó la ciudad de Roma. Cuando uno está aquí, imaginaros cómo se siente al saber que aquí se fundó la mismísima Roma, una Roma que llegó a ser un gran imperio, uno de los grandes imperios que ha conocido la humanidad. Es un privilegio poder estar ahora mismo donde estuvieron todos esos hombres que crearon esta sociedad tan organizada. Nos han dejado hasta hoy una gran cantidad de enseñanzas y de obras arquitectónicas e infraestructuras que incluso hoy en día todavía funcionan. Según la tradición romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron encontrados a orillas del río Tíber por una loba llamada Luperca que los amamantó. Estos niños, que eran hijos de Rea Silvia, sacerdotisa de la diosa Vesta y el dios Marte, fueron echados en una cesta al río por su tío abuelo el rey Amulio, desde la ciudad de Alba Longa. Este descendiente del famoso héroe de la guerra de Troya, Eneas, trató de matar a todos los herederos de su trono, y además destronó a su hermano Numitor, abuelo de los pequeños. Rómulo y Remo, tras ser encontrados por la loba, fueron recogidos por un pastor que los crió como a sus hijos, y al crecer regresaron a Alba Longa, donde mataron a Amulio y devolvieron el trono a su abuelo. Años más tarde, los hermanos decidieron fundar una ciudad en el lugar donde crecieron, y no poniéndose de acuerdo sobre en qué colina hacerlo, después de una discusión por esto, Rómulo mató a Remo. Rómulo, arrepentido, enterró a su hermano en la cima del Monte Palatino, lugar en el que había decidido desde un principio que fundaría la ciudad de Roma, la cual supuestamente se llama así por su gemelo Remo. Aunque todo esto es un mito, muchos historiadores afirman que Rómulo sí existió, y es aquí donde me encuentro, donde Rómulo fijó su residencia, convirtiéndose de este modo en el primer rey de Roma. Una Roma que tuvo tres etapas históricas: la monarquía, la república y el imperio. Me está encantando esta visita, sobre todo lo que es la antigua Roma, es un tema que me apasiona. Es una zona que está bastante ajardinada, bastante verde y la verdad es que es un paseo muy agradable.
Como ya os he comentado, el Palatino fue el sitio donde se fundó Roma, un lugar sagrado y en el que hoy en día podemos encontrar multitud de vestigios de la época imperial. Aquí en el Palatino levantaron sus residencias los grandes emperadores, entre ellos el primer emperador romano, y con el reinado más largo de la historia, el emperador Augusto. Augusto, quien fue adoptado como hijo por su tío abuelo Julio César, político y militar en la época de la República, quiso construir también su residencia aquí en el Palatino, porque era un lugar sagrado cargado de gran simbolismo, el lugar donde supuestamente vivieron Rómulo y Remo. Su idea era que al instalarse aquí se recuperara el sitio y el culto a los orígenes del espíritu romano, por lo que sus sucesores también eligieron este lugar para levantar sus palacios y así legitimar su poder. Lo ampliaron de tal forma que los emperadores que sucedieron a Augusto llegaron a hacerse con la totalidad de la colina palatina, creando los verdaderos palacios imperiales, con unas vistas privilegiadas sobre el Valle del Foro y el Circo Máximo. Esta zona de aquí arriba era la zona en la que vivía el gobierno, los emperadores de cada época, y en lo que era la zona centro de la ciudad vivían las clases altas. Luego ya más alejado de lo que era la zona centro y el foro romano se encontraban lo que eran las viviendas de las clases bajas, en este caso en un sitio que se llamaba Suburra. ¿De qué os suena Suburra? Suburra eran los suburbios y esa es la zona donde vivían las clases bajas de la ciudad. Ya tras la caída del Imperio Romano, debido a la invasión de los pueblos bárbaros en el año 476 después de Cristo y llegados a la época medieval, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa en aquellos tiempos. Desde entonces, la ciudad de Roma cayó en su poder y todo el mármol que cubría estos palacios fue expoliado. Hay que saber que después del edicto de Tesalónica, en el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio hizo del cristianismo la única religión oficial del Imperio Romano. Esta fue la excusa perfecta para arrasar con todas estas construcciones que hoy tengo ante mis ojos y con todos los templos dedicados a los dioses romanos, desde este momento considerados paganos. Como podemos ver, está toda la zona desnuda, pero aún así podemos imaginarnos la magnificencia que tenía este lugar en aquellos tiempos. Después de mi visita al Palatino, me dirijo ahora al Foro Romano, el verdadero corazón de la antigua Roma. Estoy caminando sobre lo que es una calzada romana y caminando por esta calle uno puede imaginarse cómo sería la vida en aquellos tiempos en este lugar. El Foro Romano es donde se desarrollaba toda la vida ciudadana de la antigua Roma, tanto el comercio como la justicia, la vida social y el culto a los dioses. Pero toda esta vida que giraba en torno al foro no pudo desarrollarse hasta que el quinto rey de Roma, Lucio Tarquinio Prisco, el primero de origen etrusco, drenó esta zona de origen pantanosa, gracias a la construcción de la Cloaca Máxima. La Cloaca Máxima fue una inmensa obra de ingeniería que ayudó a canalizar todas las aguas y hacer habitable un lugar sujeto a las crecidas del río Tíber. Fue entonces cuando empezó la verdadera urbanización de Roma. Señalar que esta zona ha sufrido numerosos cambios de imagen, desde la edad arcaica hasta la imperial, mediante muchísimas intervenciones urbanísticas. Y en este capítulo voy a presentarte las que para mí son las construcciones que no debes perderte cuando visites el Foro Romano. La Basílica de Magencio.
Este monumento es el último y más grande edificio profano de la época imperial, que fue construido en el corazón de la ciudad. Hoy en día solo se conserva prácticamente una tercera parte de sus dimensiones y dicen que su magnificencia era legendaria. La Basílica de Magencio se tomó como ejemplo para la edificación de las futuras basílicas cristianas. Algo curioso, porque hay que señalar que en época romana las basílicas eran un lugar donde se impartía justicia y se realizaban transacciones. Puede que en su transición a templo de culto cristiano quisieran tomar el concepto de que a partir de ese momento sería Dios el único juez. El templo de Rómulo. Cerca de la Basílica de Magencio tenemos uno de los edificios mejor conservados dentro del Foro Romano. Aunque lleva el nombre del fundador de Roma, realmente estaba dedicado a Valerio Rómulo, el retoño de Magencio, que una vez muerto fue divinizado. Su hermosa puerta, realizada en bronce, tiene más de 1500 años y se conserva perfectamente, ya que el edificio fue integrado dentro de la construcción de la iglesia de los santos Cosme y Damián. Increíble, ¿verdad? El templo de Vesta y la Casa de las Vírgenes Vestales. La Casa de las Vírgenes Vestales podemos afirmar que era el alma de la antigua Roma, ya que está vinculada al culto más antiguo de la ciudad, hasta el nacimiento del cristianismo. Esta casa era la residencia de las vírgenes vestales, las sacerdotisas que velaban por el fuego sagrado de Vesta, y que según creían garantizaba la supervivencia del Estado romano. Un fuego que nunca debía apagarse, todo un símbolo de vitalidad y buenos augurios, asociado a la religión y a los dioses protectores del hogar y de la ciudad. Una llama que ardía en este templo circular, y que según sus creencias era de vital importancia para que Roma no cayera en una tremenda desgracia. El Arco de Tito. Me encuentro ahora mismo enfrente de lo que es el imponente Arco de Tito. Este arco es uno de los dos arcos que quedan intactos dentro de lo que es el Foro Romano. Se construyó en honor a la victoria que tuvo Tito sobre la ciudad de Jerusalén. Dentro del arco podemos ver una imagen de Tito con la cuadriga cuando entra triunfal en Roma. De hecho, Tito entró por esta calle en la que estamos ahora mismo, llamada la Vía Sacra. Pasó por el arco hacia abajo y fue su entrada triunfal después de la victoria en Jerusalén. Me gustaría aclarar que fue Domiciano, el hermano de Tito, el que levantó este arco del triunfo en el año 81, tras la muerte prematura del segundo emperador de la dinastía Flavia, ambos hijos de Vespasiano. Pero Tito sí que pasó por un arco provisional, que se levantó en el mismo lugar en el que éste se encuentra, para así conmemorar su victoriosa campaña. La tradición de los arcos del triunfo viene de tiempos de la República, en la que el Senado hacía levantar arcos provisionales para recibir a los generales victoriosos. El templo de Cástor y Pólux. Del templo de los dioscuros, Cástor y Pólux, solo quedan 3 columnas, consideradas por muchos como unas de las más elegantes de la antigüedad. Este templo fue construido en honor a los 2 gemelos, que según una leyenda condujeron a Roma hasta la victoria contra los tarquinos y los latinos en la batalla del lago Regilo. Este mito asegura que al llegar a Roma con la noticia del triunfo, ambos fueron vistos en la ciudad dando de beber a los caballos en la sagrada fuente de Juturna, lugar donde se construyó este templo.
El templo de Saturno. De este templo, dedicado al dios de la agricultura y la cosecha, solo quedan 8 columnas jónicas de granito egipcio. Su construcción se sitúa alrededor del 497 a.C., aunque no se sabe exactamente quién mandó edificarlo. Este templo sirvió como casa del tesoro también, y era el lugar donde los romanos festejaban cada diciembre la Saturnalia. Su función principal era la de guardar el tesoro nacional romano, formado por reservas de oro, plata, insignias y los archivos nacionales. Recorriendo este lugar siento que es uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. No es la primera vez que estoy en Roma y es una ciudad que siempre es a la que quiero volver porque es como que me atrae. Mirar ahora mismo las columnas que tengo aquí enfrente son increíbles. El templo de Antonino y Faustina. Me encuentro frente al templo de Antonino y Faustina, uno de los templos mejores conservados del Foro Romano. Este bello templo se sitúa sobre la importante Vía Sacra, al este de la Basílica Emilia y delante de la Regia. Construido en el 141 después de Cristo por Antonino Pío en honor a su esposa. La verdad es que su estado de conservación es excelente, por haberse protegido de la destrucción en la Edad Media, al convertirse también en la importante iglesia de San Lorenzo. La Curia Julia. La Curia Julia era la sede del Senado, bautizada de este modo porque Julio César inició su construcción, aunque hay que decir que el emperador Augusto terminó la obra. Este edificio ha sobrevivido también gracias a su transformación en la iglesia de San Adrián. Hoy en día solo podemos apreciar el ladrillo de la construcción, ya que los exteriores de mármol han desaparecido. El arco de Septimio Severo. Finalizo mi recorrido frente al que es probablemente el arco más hermoso de todos los arcos romanos. El arco de Septimio Severo se realizó para conmemorar las victorias de este emperador en Oriente Próximo. Construido por sus hijos Caracalla y Geta cuando eran coemperadores, antes de que el primero asesinara a su hermano. Antiguamente, una cuadriga de bronce conducida por el emperador y sus 2 hijos coronaba esta magnífica obra. Quiero informaros que son muchas más las obras que podéis visitar en el Foro Romano, por lo que es imposible hablaros de todas ellas en un solo capítulo. Como habréis notado, Roma es un lugar fascinante, lleno de historia y de leyendas todavía hoy por descifrar. Esto es solamente una pequeña parte de su grandeza. Una Roma que posee múltiples caras, la que vemos a primera vista, la Roma que se encuentra oculta y la Roma que ha desaparecido, pero que por siempre será la ciudad eterna.